Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la Filosofía, para conversar poniendo en duda nuestras certezas, con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, de la Universidad Central del Ecuador, de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital, Voz Andina Internacional y Radio Faxo. Abrimos nuestros micrófonos. Buenos días y bienvenidos al programa semanal Encuentros con la Filosofía. Les saluda Ana Gabriela Montenegro. Encuentros con la Filosofía es un programa de colaboración interuniversitaria entre las radios Voz Andina Internacional de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador; Infinito Digital de la Universidad Politécnica Salesiana, sede Ecuador; y Radio Faxo de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. El programa propone, con el apoyo de profesores universitarios, reflexionar desde una mirada filosófica un tema de la vida cotidiana. Saludo a Edison Aguilar Santa Cruz, con quien compartimos la conducción del programa del día de hoy. Buenos días, Gabriela. Es un gusto compartir en este espacio porque siempre, y con mayor razón en estos momentos de incertidumbre que atraviesa el mundo, es importante repensar la cotidianidad humana desde una mirada filosófica. Buenos días a Karina Torres y a Carlos Minango, quienes desde Voz Andina Internacional y los medios virtuales hacen posible estos encuentros. Saludamos y damos la bienvenida a la invitada de esta semana, Mónica Maher. Mónica es PhD por Union Theological Seminary, Ciudad de Nueva York, en Ética Social Cristiana. Tiene una maestría por la Universidad de Harvard, Escuela de Divinidad. Es maestra Zen en el linaje White Plum por el Roshi Robert Kelly. Ministra protestante ordenada en la Iglesia Unida de Cristo. Es profesora invitada del Departamento de Sociología y Estudios de Género de Flaxo, Ecuador, y coordinadora del programa de los equipos cuáqueros de paz en América Latina. Bienvenida, Mónica. Muchas gracias. Saludos, Mónica Maher. En este encuentro con la filosofía abordaremos como temática el género y la no violencia. En Vida Cotidiana conversaremos sobre lo cotidiano de la relación género y no violencia. En Miradas Filosóficas, Mónica Maher nos presentará algunas miradas de la filosofía a género y no violencia. Y en ¿Qué más encontrar?, nuestra invitada compartirá sus recomendaciones y sugerencias para profundizar las reflexiones acerca de esta temática. Como mencionó Edison, esta semana conversaremos sobre el tema escogido por la profesora Mónica, género y no violencia, tema pertinente para reflexionar en nuestros encuentros, porque sin duda es un tema cotidiano presente en los medios de comunicación y en las redes sociales, pero es una presencia violenta, tanto en los hechos relacionados con el género como entre las personas que defienden la perspectiva de género y otros que lo atacan. Por lo mismo, preguntamos a Mónica, ¿qué se entiende cotidianamente por género? Bueno, el género se refiere al conjunto de características que se asocia a ser mujer, ser hombre. Es un conjunto de características que incluyen normas sociales, papeles, roles, y también incluyen la relación entre qué es ser hombre y ser mujer. Y son cosas, características, roles, papeles, normas que diferencian, o sea, son diferentes entre culturas, entre historias también, épocas históricas. Bien, muchas gracias, Mónica. Entonces, la pregunta en este segmento es, ¿cuál es la relación de género y no violencia en la vida cotidiana? Bueno, cuando hablamos de género y no violencia, realmente estamos hablando de dos cosas. Por un lado, realmente se enfoca en cómo mujeres han ejercido su agencia social por medio de movimientos no violentos para poder lograr más derechos como mujeres. Por un lado, por ejemplo, derecho a votar y derecho a la salud
y derecho a una vida sin violencia. Y por otro lado, se estudia el papel de las mujeres en los movimientos de no violencia a nivel mundial, a nivel de toda la historia. Entonces, no solamente donde sí la mujer está intentando lograr sus propios derechos, sino intentando superar la injusticia en general. Y eso es como la forma más cotidiana de lo que habla de género y no violencia. Obviamente hay otras dimensiones y perspectivas, pero hoy podemos enfocar en eso. Muchas gracias. Luego de estas primeras precisiones, damos paso al segmento Miradas Filosóficas que inicia Gabriel. Mónica nos ha mencionado algunas primeras perspectivas sobre género y no violencia. Ahora, me gustaría preguntarle en este segmento a Miradas Filosóficas, Mónica, ¿cómo la filosofía ha reflexionado sobre género y no violencia? Bueno, es interesante porque dicen que desde la antigüedad se reflexiona sobre, por ejemplo, el papel de las mujeres en movimientos de no violencia. Hay una obra de teatro muy famoso hecho por Aristófanes y es del año 411 antes de Cristo y se llama Lisístrata, es el nombre de la obra de teatro, donde esa personaje, que es una mujer Lisístrata, organiza las mujeres tanto de su comunidad como la comunidad de adversario para poder poner fin a una guerra. Y es una guerra entre dos city-states, como estados-ciudades, de esa época que era Atenas y Esparta, en Grecia antigua. Y lo interesante es que como las mujeres en esa época no tenían, como hoy también, o sea, no tenía tanto acceso al espacio público, hoy obviamente es más, pero estaban como relegadas al espacio doméstico, utilizaron el poder que podía encontrar, que era la no cooperación en la relación con su esposo. Y estaban en una huelga del sexo con el esposo. Entonces, Aristófanes hizo eso como comedia, pero en la obra de teatro las mujeres tenían éxito y pusieron fin a la guerra. Entonces, es interesante porque se piensan que realmente esas cosas sí estaban pasando desde la antigüedad, que las mujeres estaban utilizando un poder digamos, no público para tener impacto en el espacio público. Entonces nos da muchas interrogantes de qué realmente es el poder, qué es ser mujer, qué es ser hombre y cómo se pone fin a una guerra. O sea, y hasta hoy se ve que esta técnica, dice Lisístrata, está reconocida como una forma de poder luchar en movimientos de no violencia, desde la no cooperación en el ámbito íntimo y es huelga del sexo. Gracias, Mónica. ¿Cuáles pensadores en el momento presente reflexionan sobre género y no violencia? Bueno, en la actualidad hay mucho que se ha escrito, por ejemplo, sobre mujeres y construcción de paz, específicamente en resistencias civiles o resistencias no violentas, movimientos no violentos. Se han escrito varias personas. Dos personas muy, muy reconocidas ahora que han hecho un estudio muy comprensivo sobre la violencia en general son Erika Chenoweth y María Estefan, que hicieron una investigación completa, como muy comprensiva de movimientos desde el año 2900 hasta 2006 y mostraron que en los movimientos de no violencia, en contraste a movimientos armados y violentos,
tenía 2 veces más la probabilidad de éxito utilizando métodos no violentos, ¿no? Y ellos publicaron su estudio en 2012. Pero antes han habido personas que reflexionaron sobre el papel de las mujeres en la no violencia. Uno es Pam McAllister en 1999, que escribió algo que se llama Tú no puedes matar el espíritu, mujeres y acción no violenta, donde ella propone que realmente lo que decimos como la historia, buscando el papel de la mujer en la historia, es realmente mirar el desarrollo de técnicas de no violencia en la historia. Es interesante su aporte. Y después, más recién, Marie Príncipe, en 2017, hace un estudio sobre la mujer y la no violencia, donde recoge muchos estudios. Bueno, hay otros, por ejemplo, de casos específicos. Uno es en Polonia. Escribió Shana Penn en 2005 un estudio sobre el sindicato de solidaridad y el secreto de ese movimiento de no violencia de solidaridad. Y ella dice, el secreto es que las mujeres tenían un papel muy importante ahí. Cuando los hombres estaban encarcelados o tenían que esconderse, 7 mujeres llevaron a cabo el movimiento y publicaron como un periódico, etcétera. Pero eso no se sabía hasta hacer ese análisis. Entonces, enfocar en este tema es también preguntar dónde están las mujeres y suponer que sí están ahí. Entonces, mirar la historia de otra forma, mirar también los movimientos sociales de otra forma y el papel de la mujer de otra forma. Mónica, ¿cuáles son las principales distinciones y aportes en reflexionar sobre género y no violencia? Bueno, un tema muy grande que reflexionan es, bueno, como en general las mujeres no han tenido tanto acceso al espacio público, como mencioné, se pregunta cómo pueden hacer mujeres, cómo pueden tener una incidencia pública y cómo pueden participar en movimientos no violentos. En muchos casos, sí, las mujeres aprovechan del papel tradicional, como de ser madre, abuela, como las madres de la Plaza de Mayo en Argentina. Y aprovechan eso, o también la huelga de sexo, de poder aprovechar el poder que sí tienen dentro de esos papeles tradicionales como madres, esposas. Otros dicen, bueno, eso realmente es ir afirmando una subordinación, si solo actúan como madres, como abuelas. Y en general, realmente lo que pasa si las mujeres van aprovechando ese poder en el ámbito doméstico, salen siendo actores públicos, pero de otra forma. Entonces es una paradoja. También se abordan mucho las diferencias técnicas, tácticas que utilizan las mujeres y las diferentes represiones que enfrentan. Por un lado, hay como unas dudas que tienen las Fuerzas Armadas de atacar a mujeres en la calle. O sea, porque pueden haber mucha repercusión de parte de la sociedad, mirando que las Fuerzas Armadas están atacando a mujeres. Pero por otro lado, las mujeres sí reciben muchas veces acosos sexuales que no reciben los hombres y hay siempre una intimidación, una amenaza de violencia sexual. Y sí, es siempre algo que enfrentan las mujeres que no enfrentan los hombres. Pero lo que sí quería decir es, más que nada, están reconociendo el papel de la mujer como muy importante para sostener la paz. Porque para tener un movimiento no violento de éxito, uno necesita tener muchas personas involucradas y también una diversidad de personas de la sociedad. Y si no están involucradas las mujeres de distintos ámbitos,
distintas comunidades, es muy probable que no va a ser tan exitoso el movimiento, o si no, después de si hay acuerdos de paz, si las mujeres no están involucradas, es muy probable que no va a ser tan sostenible esos acuerdos. Y las Naciones Unidas han reconocido ese hecho, la importancia de la participación completa de las mujeres en todo proceso, todas las etapas de la construcción de paz, en una resolución del Consejo de Seguridad, es la resolución 1325, que fue aprobado en el año 2000. Gracias, Mónica. En programas precedentes hemos hablado contigo sobre no violencia. Entonces, la pregunta es, ¿cómo promover la no violencia al abordar la temática género? Sí, gracias. Sí, hemos hablado en programas anteriores y lo que sí hemos mencionado es que hay a veces como dos ramas en acercar la resistencia civil. Algunas, empezando como con Gene Sharp, que escribió libros clásicos sobre la no violencia y los métodos de la no violencia, toman todo eso como estrategia. O sea, uno hace porque va a tener mucho éxito y así. Pero por otro lado, hay todo un campo de personas de pensamiento que vienen mucho más de la filosofía, de lo espiritual, de principios. Y yo creo que lo que se ve en el involucramiento de mujeres, que muchas veces también vienen desde esos principios, vienen desde la ética, vienen desde su religión. Y hay ejemplos muy claros. Uno sería en Liberia. Es una lucha famosa de las mujeres de Liberia para terminar la guerra. Y era una coalición entre mujeres cristianas y mujeres musulmanas. Y utilizaron la oración como herramienta para superar la violencia. Y también se pusieron en huelga de sexo. Mujeres desde las distintas comunidades en conflicto. Entonces yo digo que promover la no violencia desde el género o desde las mujeres muchas veces sí incluye promoverlo desde las iglesias, desde los marcos éticos, espirituales, filosóficos y religiosos. Bien, gracias, Mónica. Iniciamos ahora nuestro tercer momento, ¿qué más encontrar? En este segmento conversaremos sobre cómo continuar las reflexiones acerca de género y no violencia. Bien, en este encuentro con la filosofía hemos conversado con Mónica Maer sobre unas primeras aproximaciones acerca del vínculo entre género y no violencia, su importancia en la vida cotidiana y las reflexiones de orden filosófico. Indudablemente, el tema no se acaba con este encuentro. Por eso, en el segmento ¿qué más encontrar?, solicitamos a Mónica sus recomendaciones bibliográficas y audiovisuales para ahondar en el tema del género y no violencia. Sí, muchas gracias, Gabriela. Bueno, yo iba a decir, dos documentalistas famosas en ese campo, y uno tiene que ver justamente con la lucha de Liberia. Y se llama Pray the Devil Back to Hell por Abigail Disney, o Orar hasta que el diablo regrese al infierno. Y es un documental muy famoso que explica en forma muy profunda, muy conmovedor, la lucha de las mujeres, que se llama Liberian Women Mass Action for Peace, o Acción Masiva por la Paz, de las mujeres de Liberia. Es buenísima, es buenísimo. Hay otro documentalista, se llama Julia Bach, que ha producido documentales también sobre el papel de las mujeres, y ahí en Palestina. Ella ha trabajado en Palestina, y uno se llama Budrus, donde ella muestra cómo las mujeres van en primera línea, enfrentando las Fuerzas Armadas.
Y ella es muy clara en decir que sin la participación de las mujeres en esos movimientos de resistencia civil, frente a dictaduras, frente a las injusticias, no van a poder tener una paz sostenible. Entonces, su trabajo es muy importante. Yo creo que también quienes mencioné también antes, Pam McAllister, Marie Príncipe, son autores importantes, Erika Chenoweth con María Estefan. Y yo creo que sí, uno puede ir también a las mujeres que son ganadoras del Premio Nobel de la Paz. Son 17 y varias sí han escrito su autobiografía, su filosofía. Uno es Mairead Maguire de Irlanda, que ganó el Premio Nobel de la Paz en 76, y ella es católica y ganó con Betty Williams, que es protestante, y ella tiene un libro que se llama Visión de Paz. Hay muchos, también Wangari Maathai de Kenia, y la misma Lyman Bowie de Liberia ha escrito sobre su experiencia, y el libro se llama Cómo la hermandad, la oración y el sexo cambiaron una nación en guerra. Es muy importante y eso es el subtítulo, y el título es Grandes sean nuestro poder. Tengo una pregunta adicional a las que estaban previstas, pero yo le preguntaría a Mónica, ¿qué les diría a aquellas feministas que precisamente no plantean la no violencia, pero son feministas? Bueno, mi experiencia del feminismo y es un movimiento no violento. Sí, yo creo que también en lo que mencioné a algunas autoras que todas muestran cómo los movimientos de no violencia están 2 veces más exitosos. O sea, en cuanto a estrategias, son estrategias más exitosas. Entonces, por allí creo que es un argumento muy fuerte de seguir tácticas de no violencia. Y también los mismos movimientos feministas han tenido mucho éxito por sus tácticas no violentas. Son ejemplares en nuestra época. Ahora en el continente está la Marea Verde, que ha tenido muchísimo éxito y ha sido también un ejemplo por otros países. Y creo que puede ser que hay distintas visiones de para qué luchar, pero yo creo que en general las técnicas de los movimientos sociales han sido muy exitosas desde la no violencia, el movimiento feminista, y desde también el arte. Sí, no necesariamente incluyendo religión, ahí sí hay diferencias, pero sí en técnicas no violentas, sí, han habido muchos desde el feminismo. Bien, muchísimas gracias, Mónica. Aún quedan muchas interrogantes abiertas. Para cerrar este encuentro, preguntamos qué otros términos y conceptos están vinculados a género y no violencia. Sí, gracias, Edison. Yo creo que justamente hay muchos más. Yo creo que desde el mismo feminismo, filosofía feminista, hay como interrogantes hacia lo que es todo el campo de paz, digamos, construcción de paz, y una crítica que las mujeres están simplemente reafirmando su postura de subordinación. Eso sí es un debate. Y cómo estar frente al movimiento sin tener que enfatizar tanto que soy abuela, soy mamá, o sea, de otra forma. Hoy también vemos en América Latina movimientos fuertes de mujeres indígenas que están luchando por sus territorios ancestrales, y hay un movimiento que dicen territorios cuerpo, territorios tierra, haciendo como la conexión entre
violencia de género, violencia contra el cuerpo de la mujer y violencias, y sobre todo violencia contra el cuerpo de mujeres indígenas, entonces contra el racismo y violencias contra los territorios ancestrales. Eso sí es toda otra área de la no violencia. Yo creo que también es importante mencionar que género obviamente hoy está debatido y no se refiere simplemente como construcción social de lo que reconocemos tradicionalmente como mujer y hombre, sino también todo un movimiento también desde la no violencia de personas con identidades diversas, identidades de género no binarios, ni mujer ni hombre. Y ahí sí entra también las experiencias de todos los movimientos LGBTIQ, de derechos plenos por ciudadanos, ciudadanas, ciudadanas, que no caben en los papeles tradicionales de lo que es ser hombre y ser mujer, y están realmente desafiándonos como sociedad de cómo abrir la mente y reconocer la diversidad humana en cuanto a la sexualidad y género. Y sí, eso sí es un nuevo campo, ¿no? Concluimos este encuentro semanal con la filosofía con nuestro agradecimiento a ustedes, radioescuchas, a la invitada de esta semana, Mónica Mayer, y a Carlos Minango y Karina Torres en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Recuerden, recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofía@gmail.com. Hasta el próximo encuentro con la filosofía. Agradecemos su sintonía a Encuentros con la Filosofía, el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias. Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la Filosofía por esta emisora.